Lidiar contra el mal no es tan fácil. A veces uno siente la fuerza tan avasallante del mal que da la sensación como que esta batalla la tuviéramos perdida. El mal es tan escandaloso, se muestra tanto que normalmente nosotros estamos ya tan acostumbrados a encontrar y darnos cuenta de las cosas malas que uno dice es que esto ya no tiene arreglo y simplemente como que tenemos la tentación de cruzarnos de brazos y dar la batalla por perdida. Quiero que nos preguntemos de qué manera podríamos cada uno de nosotros contribuir para luchar contra el mal. ¿Cómo hacemos nosotros, por lo menos para que en nuestro propio corazón, si por lo menos somos capaces de eso, estoy seguro que habremos logrado muchísimo? De seguro ninguno de nosotros tiene la capacidad de luchar contra el mal del mundo. Eso es una tarea que solamente Cristo la pudo hacer. Pero sí podemos batallar contra el mal dentro de nuestro propio corazón. ¿Y cómo hacemos para que el mal no nos gane la batalla? Para que no nos coja ventaja. Yo creo que una de las cosas que es importante es educar nuestra afectividad, educar nuestras emociones, educar nuestro intelecto, nuestra racionalidad, para poder educar nuestra libertad. Y cuando me refiero a educar, lo que les estoy diciendo es que uno no puede permitir que toda su vida permanezca en estado salvaje, instintiva. Porque a veces nosotros decimos las cosas que decimos sin filtro, sin pensar que podemos hacer mucho daño con las cosas que estamos diciendo, pensando simplemente de que somos fronteros y que somos honestos. Cuando las cosas se dicen sin filtro, dejamos de ser honestos para ser crueles. Eso es crueldad. Y no se trata de disfrazar nada. Se trata de vencer el mal, hablando con la verdad, pero que nuestra verdad vaya en contra del mal, siempre tratando de salvar al malvado. A veces dejamos que nuestras emociones pasen por nuestra vida sin filtro. Entonces no tenemos control absoluto sobre nuestra ira y dejamos que nuestra ira se desborde y arrasamos con todo lo que está a nuestro alrededor. Y muchas veces los que pagan las consecuencias son nuestra propia familia. Yo creo que los que más sufren muchas veces de nuestra grosería y de nuestra actitud irascible es nuestra familia. Como son los que más nos aguantan, porque ya sabemos que la gente en la calle groserías no nos aguanta fácilmente, pero a veces las mamás aguantan las groserías de sus hijos porque son sus hijos. Y los hijos aguantan las groserías de sus papás a veces porque son sus papás. Yo a veces creo que nuestros papás y la gente que nosotros amamos es como una pera de boxeo. ¿Han visto esa herramienta para entrenar? Una pera de boxeo. Es esa bola que se cuelga y que el boxeador le pega y rebota y la bola inmediatamente vuelve y vuelve y le pega y vuelve y cada vez que le pega la pelota siempre regresa. A veces uno cree que la gente es eso, una pera de boxeo. Péguele que ella vuelve, péguele que vuelve, péguele que vuelve, que igual es su mamá, le va a soportar toda la majadería y la grosería. Pero las peras de boxeo terminan dañándose y un día hay que cambiarlas. Ninguna persona tiene capacidad inaguantable para soportar golpes y hay que saber ponerle filtro a nuestras emociones. Hay que saber poner una talanquera, una valla y decir: yo no puedo permitir que esto se desborde y termine haciendo daño. Hay que poner filtro a nuestros sentimientos. Tenemos que aprender a amar
ciertamente de una manera afectiva, pero también tenemos que aprender a amar de una manera racional. Que ningún amor nos lleve a nosotros a la autodestrucción, ni a la destrucción de las personas que están a nuestro alrededor. El que quiera vencer en sí mismo el mal, necesita aprender a educarse. ¿Y qué mejor maestro para educar todo ese tipo de cosas que precisamente Jesús? Que nos dice la Sagrada Escritura que siempre que salía, una de las primeras cosas que hacía era enseñar. Miren, los milagros en Jesús eran secundarios y eran simplemente como para ponerle una especie de aval, de sello a su obra. Pero si ustedes se ponen a pensar, la obra de Jesús, la mayor obra de Jesús, no fue hacer milagros. Uno muchas veces se queda con eso, que multiplicó los panes, que curó a un paralítico, que devolvió la vista a un ciego, que resucitó a un muerto. No, la mayor obra de Jesús estuvo en la forma como Él educó a la gente que estaba a su alrededor. Y la gente siempre se sentaba y Jesús empezaba a enseñarles. Y dice el texto de hoy que había tanta gente que buscaba al Señor y Jesús, aun cuando estaba cansado, se compadecía de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Y entonces se puso a enseñarles, dice el texto del Evangelio. Como ovejas sin pastor significa que uno no sabe dónde está, que uno no tiene idea de quién es, qué quiere hacer con su vida, cuál va a ser su destino, cómo poder reconstruirnos. Eso es andar como ovejas sin pastor. Por eso piensen ustedes, cuando usted, por ejemplo, permite que en los procesos de formación de su familia, de sus hijos, usted los deje levantarse sin filtro de ninguna clase, cuando usted permite que sus hijos hagan todo lo que quieran, que armen pataleta en la calle, que sean groseros, que tumben, que dañen, que agredan, que insulten, usted se imagina el enemigo potencial que está dejando crecer en su casa. ¿Usted sabe qué significa la paternidad y la maternidad? Significa pastoreo. Paternidad y maternidad no es sencillamente brindarle a nuestros hijos herramientas materiales para la manutención. Significa pastoreo. Enseñar cosas, educarles. Miren, la educación tiene varios frentes, ya se los he mencionado. Tiene la parte intelectiva, la academia, lo que nosotros aprendemos en el colegio y en la universidad. Pero no se queda allí. Hay una educación que también tiene que ver mucho con los afectos. Y una pregunta que en algún momento yo les he hecho a ustedes es, ¿usted dónde aprendió a amar? Si lo aprendió, ¿cuál es el modelo que usted tiene de amor en su corazón? O si usted me dice que el amor no existe, yo le pregunto, ¿dónde aprendió eso? Porque si no cree que exista, de algún lugar tuvo que haberlo tomado. ¿Dónde lo aprendió? ¿Quién le dijo que eso no existe? A lo mejor lo aprendió de su familia, donde en su familia ninguno es capaz de amar a nadie. Y entonces uno se levanta pensando el amor no existe, porque ni en mi casa somos capaces de querernos. ¿Dónde hemos aprendido nosotros que cuando tenemos rabia sencillamente tenemos que dejarnos desbordar? Yo cada día me sorprendo más de la agresividad que tiene hoy la gente en su vida. Nosotros cada día somos más agresivos. Vi en esta semana un video que me llamó mucho la atención y me impactó y me dolió, de un hombre cómo cogió a machetazos a otra persona y lo picaba como si fuera costilla de res. Dice, pero
ese estado salvaje, la forma como uno muchas veces reacciona, donde no hay el mínimo control de las cosas que uno siente. Hay que dejarnos educar. Y a mí me gustaría que por lo menos cuando ustedes vengan aquí cada domingo, cada día, en la Eucaristía, ustedes se permitan ser educados por la palabra de Dios, que es lo que yo intento hacer. Miren, la Sagrada Escritura no nos enseña a nosotros cómo es el cielo, sino cómo se llega al cielo. La palabra de Dios no nos educa a nosotros simplemente para nuestra relación con Dios, sino también para la relación con nosotros mismos y la relación con los demás. Y es que yo considero que la fe tiene que servir para todo eso, porque a veces nos cuesta tanto trabajo ser verdaderos creyentes, porque somos malos seres humanos. Y es que la estructura sobrenatural no se sustenta en el aire, no flota, sino que se sustenta, tiene como base una estructura natural, una estructura humana. Es decir, el hombre espiritual, por llamarlo de la manera como lo dice Pablo, se sostiene sobre el hombre terreno, sobre el hombre humano. Es que usted no puede quitar su humanidad para pretender construir un creyente. Es que hay gente que cree que puede llevar su humanidad por una parte y su fe por otra. Y entonces son espiritualmente piadosos, pero humanamente perversos. Esas dos cosas no las puede uno combinar jamás, porque son incompatibles. Ustedes recuerdan cuando en el colegio, los que somos aquí adultos, estudiamos una asignatura que se llamaba civismo o cívica, que nos enseñaba a ser ciudadanos, a respetar la Constitución, los símbolos patrios, nos enseñaban el himno nacional, cosas de esas. O cuando nos enseñaban las normas de urbanidad de Carreño, cómo sentarse, cómo coger un plato, cómo saludar, quién saluda primero, cómo actuar delante de una persona que es adulta mayor, todas esas cosas. Eso es construir una estructura humana que todos la necesitamos, sólida, fuerte, para a partir de allí construir una estructura sobrenatural de carácter espiritual. Porque si en esa estructura humana todo lo espiritual que nosotros pretendamos montarle encima se viene al suelo. Es que uno no puede ser buen hijo de Dios y ser mal hijo de su familia. Ni uno puede pretender ser ciudadano del cielo si ni siquiera sabemos ser ciudadanos de la tierra. Eso es imposible. Por eso Jesús, cuando ve a la gente, dice el texto bíblico que se compadecía de ellos. Porque no crean ustedes que los que llegaban delante de Jesús simplemente eran las multitudes de cojos, lisiados, paralíticos y ciegos. No. Esos enfermos aparecían, sí, pero ese no era el grueso de los que lo seguían. El grueso de que la gente que lo seguía era gente simplemente que andaba en un despiste total. Gente como ovejas sin pastor. En el despiste total. Personas que, como les dije ahorita, no saben quiénes son, no tienen identidad y por eso necesitan copiarla de otro. Hay gente que no sabe ni tan quién es, que necesita tomar identidades ajenas y parecerse a fulano de tal. Hágame el bendito favor. Que no saben ni siquiera qué quieren hacer con su vida. Y entonces sus papás les obligan que quiero que seas médico como nosotros en la familia. Y el otro empieza medicina, pero medicina le aburre, no quiere ser médico, quiere ser otra cosa. Pero finalmente, como quiere sentirse querido y quiere colmar las expectativas de su familia, pues termina siendo algo que nunca quiso ser, solo por vivir a expensas de colmar las expectativas de mi papá, de mi mamá, que siempre quiso que yo fuera este tipo de profesional. Eso es lo que Jesús educa.
Jesús nos educa para el cielo, pero también nos educa para la tierra. Miren cómo lo dice el texto del Evangelio de San Marcos. Dice que al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Venga, usted se reconoce oveja de un redil. Usted reconoce que necesita pastoreo. Usted reconoce que necesita educarse, que hay muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos educarnos. Hermano, vea, yo insisto sobre esto. No podemos dejar nuestra vida al instinto, ni en estado salvaje. Porque es que a veces uno los escucha cuando ven hijos que van por un camino equivocado, sobre todo cuando son niños, y alguien les dice, pero educa a tu hijo, corrígele. A veces sueltan esa frase como que déjalo, que algún día aprenderá. ¿Aprenderá de quién? ¿Dónde lo aprenderá? ¿Cuándo lo aprenderá? Si usted deja que se tuerza, no lo va a enderezar, hermano. No lo va a enderezar, eso es muy complicado. Y esa tarea es muy dolorosa. Cuando uno quiere enderezar a adolescentes o jóvenes que han venido con una vida torcida durante muchos años, durante los años que tienen. Jesús nos educa para que nosotros eduquemos. Jesús educa nuestras ideas. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos la capacidad de tener una mentalidad nueva frente a las cosas? Hoy las entendemos mejor. Uno dice, caramba, yo esto antes pensaba que era así, ahora entiendo que no. Ahora descubro que el Señor me enseña una nueva manera de poder entender esto, de poder educar esas cosas que sentimos. ¿A usted le gusta sentir todas las cosas que siente? ¿Cierto que no? A nadie le gusta vivir con la piedra afuera o triste permanentemente. Esas cosas se educan. La tristeza se educa. La ira se educa. Todas esas cosas se educan. Jesús educa eso. Jesús enseña. ¿Por qué creen que ustedes que a Jesús le llaman el maestro? Porque el maestro educa, el maestro enseña. Pero hay que dejarse enseñar por él, sentarse, como lo hizo la gente muchas veces, que se sentaban y Jesús se ponía a enseñarles. La multiplicación de los panes fue después de una jornada larga de educación. Pero Jesús no empezó dándoles comida, eso fue al final. Y la curación de los enfermos, eso era una cosa ocasional, eso no era permanentemente. No, porque la construcción del reino de Dios, como la construcción de la propia existencia, requiere de educación. Hermano, usted se educa. Usted a su ira le pone filtro. Usted tiene control sobre usted. ¿O tiene de pera de boxeo a su familia? ¿Usted cree que todos los días uno puede andar golpeando a la gente, maltratando a la gente? No importa, es mi hijo. Los hijos se resienten y terminan odiando. La esposa se resiente, el marido se resiente. Nadie resiste, nadie resiste que lo estén golpeando. ¿Y todo por qué? Ay, es que yo soy así. Que nada, hermano. Tenemos que educar eso y tenemos que permitir que el Señor le ponga un freno a esto, le ponga una educación a esto, le ponga un filtro a esto. No todas las cosas que uno piensa las dice. Uno aprende a ser respetuoso. Los únicos que no tienen filtro en principio para hacer y decir las cosas son los niños. Por eso los psicólogos
Dicen que los niños son crueles y por eso los niños hacen tanto matoneo. Porque al que es gordo le dicen gordo y se la montan porque es gordo. Si tiene dificultades en una pierna, se la montan y se burlan hasta llevarlo a la depresión. Uno de adulto aprende a ser como más respetuoso de esas cosas, aunque hay algunos adultos que también parecen en eso puros niños, que se burlan con una facilidad de todo mundo y lo único que hacen es el ridículo. Nosotros aprendemos a respetar, pero eso ha llevado un proceso de educar la vida. La palabra clave de la reflexión de hoy es educar nuestras emociones, educar nuestras ideas, educar nuestros afectos, educar nuestra libertad. La palabra clave hoy es dejarnos educar por el Señor, dejarnos enseñar por el Señor. Aprenda de Él, aprendamos de Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.